argumento hay que se puede decir si Dios está conmigo? ¿Quién estará contra mí? ¿Y quién acusará a los que Él ha escogido? Si Él es quien justifica, quien levanta al caído. Y nada me apartará de su amor, y nada me arrancará su perdón. No hay condenación si Cristo es el que murió, si es el que ahora está a la diestra de Dios, abogando por nosotros, pues pagó toda la deuda. ¿qué cosa pasará que no pueda ayudarnos a cumplir con el llamado por el cual nos ha salvado? Y nada me apartará de su amor, y nada me arrancará su perdón. No hay condenación si Cristo es el que murió, si es el que ahora está a la diestra de Dios, Abogando por nosotros, pues pagó toda la deuda. Él nos ha reconciliado, garantía de vida eterna. ni la vida ni la muerte, ni el pasado ni el presente, Ni ninguna cosa creada, y nada me podrá apartar de tu increíble amor. ni lo alto ni profundo, nada que existe en el mundo, ni ninguna circunstancia, nadie me podrá apartar de su invencible amor. Y nada me apartará de su amor, y nada me arrancará su perdón. No hay condenación si Cristo es el que murió, si es el que ahora está a la diestra de Dios, abogando por nosotros, pues pagó toda la deuda. Él nos ha reconciliado, garantía de vida eterna. Te amamos, oh Cristo. ¿Y qué argumento hay que se puede decir Si Dios está conmigo, dime quién puede contra mí? Hola chicas, Hola Estela, hola Claudia, ¿cómo están? Hola chicas, ¿cómo están? Qué bueno verlas ¿Todo nuevamente. hola Silvanita. Igualmente. ¿Todo Bueno, bien? chicas, una vez más les queremos dar la bienvenida a todas las señoras, las chicas, los que nos están viendo en esta nueva reunión femenina. Y vamos a recordar que el miércoles pasado estuvimos meditando sobre una escena en la playa donde Jesús se encontró con sus discípulos, donde cubrió su necesidad material y su necesidad emocional al estar con ellos, allí en la playa, con ese pescado, con ese pan, con ese fuego. Y hoy queremos avanzar un poquito más, sin olvidar que cuando Jesús nos da de su gracia, nos capacita para poder dar gracia a otros. Y pudimos compartir lo que está pasando en la Laguna Yacaré, en la misión evangélica, cómo la gracia del Señor se derrama sobre todas esas personas, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, hoy queremos avanzar un poquito más.
porque dice el Señor en su palabra, en Juan 1:16, dice que nosotros de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Entonces hoy queremos compartir cómo continúa esta historia para ver justamente cómo la gracia de Dios se multiplica. Y esa historia, Claudia, ¿la querés leer? Sí, cómo no. Bueno, esta historia es la continuación de lo que estuvimos leyendo la semana pasada, y es en San Juan 21:15 y 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Acá entonces tenemos una nueva gracia, ¿no es cierto, Silvana, que el Señor derrama sobre Pedro? Sí, sí. Jesús se había acercado a los discípulos en el contexto de estar en la playa y satisfizo la necesidad material de ellos, como decía Estela, emocional. Jesús estaba revelando para que los discípulos entendieran de que Él había resucitado y que era Jesús el que estaba con ellos, ¿no? Pero después Jesús tuvo un propósito personal con Pedro, un acercamiento con un propósito para Pedro específicamente. Entonces, Jesús sabía quién era Pedro, Jesús sabía que lo había negado 3 veces, Jesús sabía que lo había engañado, pero Pedro no tenía muy claro frente a quién estaba, ¿no? Uh-huh. Así que Jesús se quiere revelar a Pedro y le pregunta: ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dijo: sí, te amo. Pero el Señor insistió en esta pregunta, porque Pedro tenía que responder muchas veces para estar seguro de lo que estaba diciendo, ¿no? Así que Jesús le preguntó a Pedro: 3 veces me amas. Y Pedro le dijo: sí, te amo. Y entonces Jesús le dio un propósito y le dio un sentido a la vida de Pedro, le dio gracia sobre gracia, como estamos siempre repitiendo en estos miércoles, y le dijo a Pedro que apaciente sus ovejas. Ese fue un propósito para la vida de Pedro que Dios le dio, una nueva oportunidad, que Jesús le estaba dando a Pedro, un regalo de gracia. Y quiero leerles un pasaje muy cortito en Romanos 5, donde dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto es exactamente lo que pasó en ese momento en la vida de Pedro. Pedro había pecado, había negado a Dios, había negado a Jesús 3 veces, y entonces, frente a esta vida de Pedro de incredulidad, Jesús le dio esta oportunidad a Pedro. Y vamos a volver a leer esta partecita porque me encantó. Mas cuando el pecado abundó en la vida de Pedro, sobreabundó la gracia de Dios en la vida de Pedro. Y así es nuestro Dios. Amén. En nuestra vida, gracia sobre gracia. Amén. Y por eso hoy queremos compartir con todas ustedes la historia de una mujer que tuvo la sabiduría que le dio Dios de aprovechar esta gracia de Dios, volver a Él para que Él cumpla los propósitos que tiene para su vida. Así que las invitamos a compartirlo. Hoy vamos a compartir una charla con una mujer a la cual Dios les dio muchos lindos regalos. Por ejemplo, el de ser una persona cálida, divertida, graciosa, con un corazón desinteresado, y la cual se reinventa día a día. Hola Julita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal hermana? ¿Cómo estás Bien, vos? bien. Bueno, hola, ¿qué tal a todas? Un gusto de estar acá con ustedes compartiendo esto.
Bueno, para empezar, contanos algo de vos. ¿Con quién vivís? ¿A qué te dedicás? ¿Qué te gusta? ¿Quién es tu familia? ¿Tus afectos? Bueno, yo vivo sola, tengo hijos, tengo 3 varones y una nena, una mujer. Tengo 8 nietos. Después, bueno, tengo mi familia, que sos vos, con tus hijas, con tus yernos, con tus nietos. Trabajo en la pizzería de mi hijo, Matías. Estoy en cocina y, bueno, también vendo ropa. Ahí. Muy bien. ¿Dijiste cuántos nietos? 8 nietos. A ver, espérate, Me faltan, 2 por 4, 8. Me cuatriplicaste. Soy la hermana menor. Nosotras somos doblemente hermanas. Somos hermanas en la fe y hermanas de sangre. ¿Y por qué dije que te reinventás día a día? Contanos. Este es un tema laboral, ¿no? Cuando mis hijos eran chicos, yo me quedé sola. Entonces, bueno, dado que no tenía un trabajo estable y no había estudiado, se me había complicado un poquito el tema. Entonces tuve que empezar a pensar qué era lo que iba a hacer, ¿no? De ahora en más, para poder traer el sustento a mi casa para esos niños. Entonces, bueno, empecé a pensar y, bueno, a partir de ahí empecé con mi venta, ¿no? Empecé a vender en feria y, bueno, después a raíz de eso fui empezando a vender de todo un poco. Así que, bueno, y siempre pensando qué era lo que podía hacer y lo que podía vender. Con la ayuda del Señor, ¿no? Así que, bueno. Hablando del Señor, contanos cuándo conociste al Señor Jesús, de qué forma. Yo empecé a ir a la iglesia cuando tenía 11 años. Acabo de enterarme algunas cositas, ¿no? Por vos. Que un día estabas triste y que le pediste a mami que te lleve a la iglesia donde ella cuando era chica iba, que es la iglesia de Wilde, de Mariano Moreno. Claro, yo tenía 15 años. Y yo tenía 11 entonces. Sí, me acuerdo que mamá nos llevó y nos dejó en la puerta y ella se fue. Ella iba a esa iglesia cuando era muy jovencita y también de muy joven ya dejó de ir y se apartó, pero siempre nos habló del Señor. ¿Y cómo fue? Para vos? Empezamos en la escuelita dominical y yo tenía la clase con Lidia Espósito ella nos hablaba del Señor, nos contaba historias, me gustaban las alabanzas, me gustaba el compañerismo, la familia que yo veía ahí. Era como que era algo que me atraía mucho. Era chica, pero lo sentía. Y así un día Lidia me hizo la pregunta, ¿no? Si quería aceptar al Señor en mi corazón. Me contó toda la historia, ¿no? De que el Señor nos perdonaba nuestros pecados y que Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Y si yo lo aceptaba en mi corazón, Él iba a vivir en mi vida y yo iba a ser muy feliz, ¿no? Así acepté al Señor en mi corazón y compartí mucho en la iglesia de Wilde. Fui a campamentos, íbamos con otra amiga al orfanatorio de Quilmes a estar con los nenes cuando los domingos a veces había chiquitos que no nos podían ir a visitar y nosotras íbamos. ¿Con qué amiga te acordás? Era una amiga que yo había llevado a la iglesia, se llama Claudia Cabana, que la conocen muchos, y nosotras íbamos con ella a hacer eso. Y siempre nos habíamos hecho un grupo re lindo de amigos en la iglesia. Y así yo compartía todos mis días, ¿no? Desde que conocí al Señor en la iglesia. Y estaba muy contenta y muy feliz. El Señor me había llenado de un gozo tremendo, ese primer amor que uno tiene, aunque era chiquita, no me lo olvido nunca. Después me bauticé
Y bueno, y así seguí mis días con el Señor por algunos años y bueno. Muy bien, qué lindo. Así fueron pasando los años. Ahora nos vas a contar qué pasó después, pero sé que te identificás con una parábola de la Biblia, una historia que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, que es la parábola del hijo pródigo. ¿Nos podés contar un poquito por qué y de qué se trata? Bueno, la parábola se trata de un hijo que va al padre y le pide la herencia que le corresponde, que le correspondía cuando el padre moría, ¿no? Pero él se la pide en ese momento en vida y bueno, y se va de la casa de su padre y empieza a gastar todo ese dinero, ¿no? Que era mucho, ¿no? Era muchísimo dinero, y él se lo empieza a gastar, ¿no? De todas las formas que a uno le parezca. Él se iba a gastar ese dinero, tenía amigos, ¿no? Pero bueno, un día todo eso se terminó, el dinero se terminó. Entonces él empezó a tener hambre. Dice que en donde él vivía había un gran hambre también, ¿no? En ese lugar. Entonces empezó a trabajar cuidando cerdos. Y dice de que del hambre tan grande que tenía, quería comer esa comida, las algarrobas que le daban, que se llamaban, de los cerdos. Entonces él estaba ahí en un momento y dice de que es como que reaccionó y pensó. A ver, ¿y cómo vos lo relacionás con tu vida hasta esta parte? ¿Por qué vos te identificás con esto? Bueno, cuando yo recibí al Señor, ¿no? Entré en su familia. Él fue mi padre, ¿no? Él me adoptó como hija. Yo volví a nacer de nuevo en él, ¿no? En sus cosas. Entonces, y yo vivía feliz en la casa de mi padre, ¿no? Muy feliz. Pero un día me pasó lo que le pasó al hijo pródigo. Agarré y me fui. No le pedí nada al Señor para irme, pero me fui. Y lo dejé ahí, ¿no? Y bueno, me fui, anduve en la vida, digamos, haciendo lo que a mí me parecía, ¿no? No sé, disfrutando no, porque la verdad que nunca tuve paz, después que me fui del Señor, nunca tuve paz. Pero no sé, había algo en el mundo que era atractivo, pero nada que me haga bien, ¿no? Bueno, como te decía, un día dejé mi hogar, que era el hogar de mi Dios, de mi Padre, el que yo había aceptado en mi corazón un día. Bueno, un día lo dejé. Y me fui, hice lo que a mí me parecía que estaba bien, hice lo que yo quería hacer. Bueno, me casé con una persona que no era de la iglesia, no fui feliz, no era la persona que el Señor quería para mi vida en ese momento, lo elegí yo, a mi forma, a mi manera. Bueno, después me separé. No viví bien en mi matrimonio, me separé, tuve varias parejas y bueno, y cada vez me iba alejando más del Señor, yo tenía adentro una conciencia que era el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, que era el que siempre me recordaba que yo era una hija de Dios. Entonces, así fue todo un proceso de vida, lejos del Señor, en una relación con mis hijos también, una relación que no era buena. Yo vivía en la vida confundida, andaba, digamos, vivía la vida por deseos, ¿no? Yo sentía esto y lo hacía, sentía aquello. Era como que ya no tenía la ley del amor del Señor.
que me guiara a hacer lo que me iba a hacer bien a mí, cada vez me iba perjudicando más. Entonces, bueno, así viví mi vida. Y yo no me sentía bien, no me sentía feliz, no tenía paz, me sentía mal. Así que bueno, así yo viví mi vida unos años largos fuera del amor del Señor. No porque Él no me amaba, sino yo dejé ese amor, ¿no? Ese amor que tuve al principio tan lindo, yo ya no lo viví por muchos años. ¿Y hasta cuántos años más o menos? ¿O hace cuántos años que la historia empezó a cambiar? Más o menos, ¿cuánto hará que comenzó una nueva etapa en tu vida? Siempre, yo pienso que el Señor siempre, pienso lo mismo, ¿no? Que el Señor siempre hacía todo lo posible para que yo vuelva a Él, ¿no? Como mi padre amoroso, ¿no? Porque yo en distintas etapas de mi vida volví a una iglesia distinta. Por ejemplo, cuando nació mi hija, íbamos a una iglesia. Después, cuando mis hijos crecieron, íbamos a otra iglesia, donde uno de mis hijos se bautizó. Bueno, o sea que hubo etapas en mi vida que era como que yo quería volver. Volvía, pero otra vez volvía al mundo, a las cosas o sea, a las cosas que no eran de Dios, ¿no? Hacía lo que era mi voluntad. Entonces, bueno, así fue un proceso bastante largo. Y perdí muchos años de mi vida, Bueno, pero antes de seguir, vamos a continuar con la segunda parte de la parábola del hijo pródigo. Bueno, entonces habíamos quedado cuando el hijo pródigo estaba pasando mucho hambre. Entonces de repente él piensa, tengo a mi padre y en la casa de mi padre tengo todo lo que yo necesito. Entonces dice, volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Le diré, Padre, he pecado, dice la palabra de Dios, que le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Presentó un arrepentimiento. Él vino ya cuando tocó fondo, porque a veces no necesitamos, pero es una forma de decir, cuando tocamos fondo es cuando ahí reaccionamos, ¿no? Es esa reacción que tuvo el hijo pródigo ahí y dijo, volveré a la casa de mi padre, porque nosotros el bienestar lo tenemos en el Señor. ¿Y qué pasó en la casa del Señor? Cuando volvió. Y volvió y dice que el padre lo estaba esperando, él estaba mirando, porque siempre estaba esperando que el hijo regrese. Es como una vez nos dijo, no me acuerdo, pero nos estaba esperando en la tranquera. Él siempre nos esperaba en la tranquera, siempre nos espera en la tranquera. Entonces dice que el padre de lejos lo reconoció, no importa cómo él venía. Capaz físicamente no venía igual de cómo se fue, capaz por la apariencia, y bueno, no lo reconocía, pero el padre reconoció a su hijo, ese era su hijo. Así que bueno, de esa forma el Señor me reconoció cuando yo vine, porque Él siempre estuvo ahí esperando. Claro. Él siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Así que, y bueno, no sé si... sí, decime. No, el papá cuando lo vio, cuenta la palabra que lo abrazó, ¿no? Y se puso feliz. Sí. Le dijo que iban a hacer una fiesta, y bueno, de hecho hubo una fiesta. Sí. Y él volvió a recuperar todo lo que tenía. Sí. Pero vos decís que el padre siempre lo estuvo esperando y a vos también Dios te estuvo esperando. Sí. Y hoy me hablabas de un versículo. Sí. Me hablabas de un versículo de la Biblia en donde vos ves esta seguridad de que sos una hija de Él. Sí. ¿Lo querés leer? Bueno, a ver, si me esperan un cachito. Se trata del Espíritu Santo, ¿no? Jesús, antes de irse, ¿no? Con su padre, él dejó dicho de que iba a mandar un consolador, ¿no?
que era el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, dice así en Juan 16:3, perdón. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. Entonces, eso que yo tenía dentro mío, que era el Espíritu Santo que el Señor puso cuando yo creí en Él, me selló con ese Espíritu Santo, ¿no? Era el Espíritu que me iba convenciendo aunque yo no me daba cuenta. No me daba cuenta, Él me iba convenciendo de la verdad. Él me iba guiando. Nunca a te la abandonó. verdad. Nunca me abandonó. Y acá hay otro versículo en Romanos 8:16 que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un versículo hermoso que lo aprendí hace poquito en el plan maestro. Y bueno, me sirvió un montón y me confirma. A veces pienso, ¿no? Todo mi proceso, desde que conocí al Señor, desde que lo abandoné, desde que volví. Entonces ahí me doy cuenta. El Señor me confirma que su Espíritu Santo que estaba en mí le daba testimonio a mi espíritu, porque estamos formados por cuerpo, alma y espíritu, y nuestro espíritu, el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu, y ahí es donde nos va guiando a la verdad. Y la verdad es el Señor, porque en la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, bueno, así fue mi proceso de vida y mi vuelta al Señor como hija pródiga. Por eso me identifico mucho con eso. Volví a la casa de mi padre. Muy bien. Bueno, ¿y hubo algún acontecimiento puntual por el cual vos empezaste a volver de nuevo a la familia de Dios, a estar en comunión con el Señor, a practicar la oración, la lectura de la palabra, la comunión con la familia de la fe? ¿Cómo fue eso? Bueno, como yo te había dicho antes, en varios momentos de mi vida yo fui a distintas iglesias, ¿no? Y yo ya era como que yo ya venía sabiendo que yo necesitaba volver a la casa de mi Señor. Y un día me dije, si voy a volver a mi iglesia, la iglesia donde yo conocí al Señor. Entonces, sí, yo era como que ya me lo venía planeando, todavía no tenía decidido, pero yo sabía que si volvía, iba a volver a mi iglesia. ¿Y qué encontraste cuando volviste? Y bueno, fue algo muy lindo, muy hermoso. Mucho amor, mucha emoción. Ver a mis compañeros de escuela dominical, unos pastores, como nuestro pastor Guille, mis amigas, Roxana, Verónica, Elisa, Silvia, Cristina, y creo que el Señor hizo un 3x2, porque sí, volvimos 3 a la iglesia. Sí, eso es lo que te quería hacer recordar, de que fue algo especial, ¿no? Porque Roxana se empezó a encontrar con otros compañeros de la escuela, amigos de la escuela dominical. Sí. No me acuerdo el nombre, Miguel, ¿puede ser? Sí, Miguel el Altísimo, que te decía, le dicen, vos te encontraste con Cristina. Bueno, y así se volvieron a unir la mayoría de las chicas de esa época, de la niñez, porque muchas se habían ido de la iglesia a otras iglesias o se habían alejado, y se volvieron a reencontrar y hasta tuvieron un acontecimiento muy lindo con la maestra de la escuela dominical de esa época, de cuando eran niños. Contame un poquito de eso. Sí. Pude compartir, antes de que sea la cuarentena, le hicieron un acontecimiento a Lidia y a Mario. A ellos los homenajearon en una reunión para ellos, y pude participar junto con todas mis amigas de la escuelita dominical. Así que bueno, estuvimos compartiendo con ella un día muy especial y muy emotivo, muy emotivo.
Qué lindo. Así que el Señor, por eso la gracia tiene poder. El poder de la gracia se manifiesta en el amor que el Señor nos tiene. Porque ese poder nos salvó, ese poder nos perdonó, ese poder nos restaura y ese poder nos restituye. Y a veces yo ahora digo, uy, yo ya soy grande, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo tiempo. ¿Y qué cosas cambiaron en tu vida, por ejemplo, con tu familia? Con tus hijos, Bueno, con tus nietos. Sí. ¿Ellos también tuvieron cambios en sus vidas? Mira, una de las consecuencias, creo yo, ¿no? Creo yo porque a veces no es así, pero yo lo creo así en este momento. Una de las consecuencias de haberme apartado quizás del Señor fue no poder darles la oportunidad a ellos de instruirlos en ese camino, ¿no? Pero hay muchas promesas de nuestro Dios para nosotros y hoy las creo. Amén. Hoy el Señor tiene victoria por sobre todas las cosas que Él nos dice. Nosotros tenemos la victoria. Tenemos un Dios verdadero, un Dios de poder, un Dios de amor, que Él va a cumplir todo lo que Él nos dice en su palabra. Así que por eso no tenemos que ponernos mal y no tenemos que poner tristes, porque tenemos un Dios poderoso, nuestro Señor Jesús, que hizo la obra de venir y de entregarse por amor a nosotros. Y Él murió en la cruz para poder perdonarnos nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, con su Padre. Así que, bueno. Una última pregunta para terminar. ¿Te consideras una mujer feliz? Sí, hoy me considero una mujer feliz, porque mi felicidad está en el Señor. Él hace que yo sea feliz. Él hace que yo sea feliz, porque yo no puedo ser feliz por mi propia cuenta. Yo ya me di cuenta. Entonces, Él me lo decía. Yo no lo entendí y lo probé. Y ya me di cuenta que yo no puedo ser feliz por mi propia cuenta. En Él encontramos la felicidad, en Él encontramos el descanso, encontramos la paz. En Él encontramos todo lo bueno. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Bueno, yo creo que con esto que dijiste al final nos vamos a ir despidiendo, que todo lo bueno viene de Dios y que Dios es el motivo por el cual nosotras podemos ser felices. Que Dios las bendiga. Gracias, Ju. Te quiero. Yo también.